Vamos arriba otra vez. Dele compartir a mucha gente. Dígales que vamos a tener un en vivo, un hombre de Dios que se llama Natanael. Y el tema de esta noche va a ser humillados. Humillados. Va a ser fuerte esta noche. Estaba compartiendo ahorita con unas señoritas de República Dominicana. Es impresionante la cantidad de testimonios, gente llamando de un lado, gente llamando de otro. Una mujer dice que tenía como unos ganglios aquí en las cuerdas bucales, dice que se zafaron todo. Tenía mucho tiempo que no podía adorar a Dios, adoró al Señor. Y bueno, esa es la idea, dar gloria al Dios de los cielos. Por ahí Natanael es un hombre de Dios, un ministro joven que Dios está levantando de una forma poderosa. ¿Qué tal, mi Bendiciones, amado? un placer, Pastor Apóstol Rafael Ramírez, una gran bendición, una honra poder compartir con usted estos minutos y con la gente de Dios que está ahí conectada a través de su ministerio y del nuestro también, una honra Amén. maravillosa. No, yo bendigo a Dios por la vida suya, la vida de su familia, su amada esposa, toda su gente, su ministerio. Y le estaba contando, yo acabo de tener un live con unas señoritas de República Dominicana, son adoradoras ellas, y fue tremendo los milagros que acaban de ocurrir. Tengo ahí en registro no menos de 14 o 15 testimonios de gente que recibió milagros. Y bueno, imagínense cómo será este otro tiempo ahora que tenemos, va a ser sobrenatural. ¿Y usted está ahorita en qué Yo, parte? ¿Está en Estados Unidos? estamos desde Newark, New Jersey, Estados Unidos, así es, Apóstol, y yo creo Ah, ok. que lo que Dios está haciendo a través de su ministerio, yo creo que deja en opaque lo que el diablo ha tratado de quitarle brillo. Yo sé que Dios ha dado un brillo y una expansión y una victoria vibrante. Yo sé que lo que se manifiesta en cada momento dice que hay una huella de Dios y yo sé que cosas grandes vienen para la vida de alguien. Yo sé que alguien tiene que activarse y Amén. compartir esto porque de verdad que hay una esencia de Dios que sale a través de la boca de este hombre de Dios y yo sé que cosas grandes van a suceder y seguir sucediendo. Amén. Amén. Se nos conecta mucha gente. Para hacer un breve resumen, Natanael es un muchacho con una palabra muy certera, con un ministerio, a pesar de ser un hombre joven. Es un ministro que se mueve en un nivel de madurez y de carácter fuerte. Por eso es que cuando se dio la oportunidad de compartir este live, yo al instante dije sí, porque es uno de los hombres que creo que Dios está levantando para traer cambios, para traer cosas diferentes para un tiempo diferente y para una generación diferente también. Entonces, una vez más, amado, un honor compartir con usted, compartir El con toda honor es esta mío. audiencia que ahorita se nos va a desbordar esto. La gente se empieza a mover, ya tenemos más de 100 personas ahí. Ahorita subimos a 200, entonces subimos a 300 y 400 y más. Y creemos que este momento, exactamente este momento, para mí este momento es un momento profético porque yo tenía una ansia muy grande de compartir este momento, porque creo que algo se va a sacudir en el mundo de lo sobrenatural. Creo que hay gente que necesita una respuesta y Dios tiene una respuesta para ellos. Entonces, estamos aquí creyéndole, amado hermano Natanael, siervo del Señor. Es una bendición. Yo creo que en una ocasión el Espíritu de Dios trataba conmigo y me decía, nadie podrá llegar más lejos de lo que le fue revelado. Luego me alegré porque vi que Piña también replicó lo que dijimos, o sea, más bien lo publicó, o sea, no en el sentido de protesta, porque imagínense, decir réplica. Pero lo que sí sé que cada vez que un hombre es avanzado en el conocimiento, entonces será progresiva su vida a raíz o en el efecto de ese conocimiento. Y yo soy de los que creen que entender lo que Dios quiere es una ventaja porque mucha gente anda por ahí sin entender lo que Dios quiere, por eso mucha gente
No quiero empezar muy fuerte, pero por eso es que mucha gente anda buscando en la vida del otro lo que no encuentran en la propia. Y es impresionante porque en una ocasión, Pastor Ramírez, escuche esto, mi cuñado trabajaba como mensajero, apóstol, y para mí es impresionante que él me dijo un día él está hablando con nosotros, nos estamos tomando un café en la casa, y dice él, yo como mensajero, me dice él, mientras era un principiante, dice él, yo manejaba mi moto a una velocidad mayor, a una velocidad más acelerada. Dice él, cuando yo no conocía la ruta, dice él, yo manejaba más rápido, gastaba más combustible. Sin embargo, cuando yo aprendí la ruta y adquirí sabiduría en cuanto a lo que yo hacía, dice él, acelero menos mi moto, gasto menos gasolina y termino más rápido. Entonces, así hay cosas espiritualmente que a veces el hombre se gasta y se desgasta tratando de lograr cosas que hasta que no entienda lo que Dios quiere hacer con su vida, no se van a potencializar. Entonces hay gente ahí que Dios la trajo hoy para potencializarla con una palabra certera de lo que Él quiere para este tiempo, porque mientras algunos no saben qué hacer con el tiempo, hay otros que son entendidos en los tiempos y no se traban. Hay gente ahora mismo, pastor, que, mire, me llamó un amigo pastor de Virginia y me dice, mira, y yo sé que esto le puede ayudar a alguien. Me llama un pastor de Virginia y me dice, tengo pastores acá deprimidos, tristes, que no saben qué hacer, porque sin darse cuenta, ellos se hicieron dependientes del aplauso, se hicieron dependientes de la asamblea y algunos no se sienten motivados a dar una palabra, si no hay ese quien esté ahí diciéndole amén o gloria a Dios. Me dice, tienen un descuido enorme en la palabra, en la oración y como que no, ya no ves como esa lucidez a la hora de hablar. Entonces mucha gente, estos tiempos tenemos que ser honestos, no me voy a engañar ni quiero hacerle una falta de respeto a su entendimiento, a su inteligencia, apóstol, de que todos estamos avanzando en esta cuarentena, porque mentira es. Hay gente que también se está decepcionando, hay gente que también se está entristeciendo y hay una palabra de Dios que yo sé que va a salir de la boca del hombre de Dios, porque hay alguien que va a avanzar, porque de verdad que hay gente trabado en este tiempo, hay gente que ya no sabe que la diferencia entre el pie izquierdo y el derecho. Es más, hay gente que se levanta un miércoles preguntándole a la esposa si hoy es domingo. Entonces, hay gente que yo creo que esos son de esa gente, así como usted, así como esa gente que portan una palabra de Dios, que no están trabados en los tiempos. Al contrario, ellos no se estancan en el tiempo. Ellos dicen, hay una nueva información para este tiempo. Y yo sé que eso es lo que esta noche va a fluir de parte de Dios. Yo sé que hay alguien que va a recibir una nueva información de Dios. Yo tengo una red apostólica que no utilizamos para difundir nada ni nada. Son varios miles de pastores. Y todos los principios de semana tengo una palabra para ellos. Nada más que ahora con lo de este encierro, entonces la palabra es diferente, porque ahora yo me conecto a través de una cuestión ahí que tenemos privado y entonces todos ellos se conectan. Y entonces algunos de estos pastores tienen otros pastores que están bajo cobertura. Lo cierto es que este día miércoles que recién pasó, teníamos conectadas, según la información que me dieron a mí, que a mí no me consta, pero según lo que ellos me dan a mí, la gente que me ayuda, teníamos conectados unos 22,000 pastores, más o menos 22,000 pastores en 5 continentes. Y yo le dije a los pastores, es que el pueblo nunca será más de lo que tú eres como hombre de Dios. Tú tienes que aprender algo, pastor. La Escritura me enseña a mí que los sacerdotes, dice que cuando llevaban el arca del pacto, la Biblia dice que metían los pies al Jordán y el Jordán se abría. Dice que otra vez metieron su cuerpo hasta las rodillas y el Jordán se abrió. Pero hubo un momento en que dice que tuvieron que entrar hasta los hombros y el Jordán se abrió. Pero cuando uno examina la Escritura, dice que ellos se quedaban quietos mientras el pueblo pasaba. Dice que cuando el pueblo llegaba al otro lado de la otra orilla, dice que el pueblo se quedaba quieto y esperaba que los sacerdotes caminaran. La Escritura dice que los sacerdotes avanzaban 1000 codos. 1000 codos son 450 metros. Y dice que los sacerdotes avanzaban y cuando avanzaban 450 metros, dice que entonces el pueblo empezaba a caminar. Eso me enseña a mí que el pueblo no camina con el hombre de Dios.
Eso me enseña a mí que el hombre de Dios camina solo. Eso me enseña a mí que el hombre de Dios tiene una visión que el pueblo muchas veces no entenderá. He escuchado pastores que dicen que los pastores huelen a oveja. Eso es mentira. Jesús Wow. no olía a Pedro. Jesús no olía a Mateo. Jesús no olía a nadie. Jesús, por eso agarraba a los discípulos, se los llevaba a la montaña. Curiosamente tenía 12, pero se llevaba solamente 3 a orar a la montaña. ¿Por qué no llevaba a los 12? Porque sucede que hay ciertos secretos que hay gente que no los entenderá jamás. Para mí, la clave de esto no es tener una congregación como la de un pastor que tengo en Brasil, que tiene 64,000 miembros en su iglesia. Y entonces yo hablaba con él y yo le decía a él, es que tú tienes que estar claro. Porque si tú no estás claro, vas a tener problemas. Porque cuando esto termine, entonces te vas a quedar sin iglesia. Porque si tú no pariste a esa gente a través de tu vientre espiritual, si tú no pariste a esa gente a través de una intercesión profética, entonces quiere decir que los que no están contigo se van a ir. Porque escrito está en el libro de San Juan, dice que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me escuchan o ellas me siguen. Entonces yo le decía a los pastores, tú no puedes dejarte impresionar por un virus, ni puedes dejarte impresionar por un encierro. Tú tienes que dejarte impresionar por el Dios que te llamó cuando tú no tenías nombre, cuando tú no tenías zapatos, cuando tú no tenías fama, cuando tú no eras nadie, cuando nadie te conocía, cuando llegabas a tu casa y hasta el perro te latía porque ni el perro te conocía. Tú tienes que aprender que el único que puede darle una pausa a los ministerios es el Dios que los llamó. Cuando el hombre no entiende eso, entonces la gente da vuelta. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a un activismo. Y el problema es que la iglesia se hizo religiosa y nos enseñaron que el excesivo activismo hace que la iglesia tenga movimiento. Eso es mentira. El excesivo activismo lo que trae es cansancio y lo que trae es fatiga y hace que la iglesia se llene de muchas cosas, pero menos de frutos reales. Yo creo que la grandeza de un ministerio es trabajar poco y tener frutos muy abundantes. Yo creo que hay una carencia de esencia. Y me llama la atención algo, y es que la iglesia de hace 20 años no se olía de una posible cuarentena. Pero sin embargo, la iglesia de 20 años y 25 años atrás preparaba a la gente para hacer culto en su casa, para hacer una reunión espiritual en su casa, aunque ninguno faltaba a sus asistencias. Entonces, es impresionante que la de antes nunca visualizó un tiempo como este, nunca se lo olió, pero sí preparó a su gente. De manera que hay gente bueno, que se le cayó la fórmula de Dios y muchos se sienten incluso que están apartados. Muchos se sienten que están descarriados porque su fórmula de Dios era el templo que tengo más la hora, yo estoy con Dios. Es más, una de las cosas, una de las palabras que más ha confundido a la gente, bueno, no todo el mundo, pero la gente que no tiene como un entendimiento, le llama intimidad. Incluso yo vi a alguien que estaba cantando en un concierto y le dijo a la gente intimidad con el Padre. Entonces yo me comencé a ver la reacción de la gente y cuando él dijo intimidad con el Padre, la gente lo que comenzó fue a decir aleluya. Entonces es impresionante que la gente no tiene una vida privada con Dios y ahora mismo tú decirle intimidad con el Padre para ellos es decirle tómate un momento libre o un momento lírico. Entonces llama la atención de que la fórmula de algunos lo dejó ambivalente. Hay gente que dice, bueno, la típica expresión, y me perdonan mis hermanos porque soy un hombre espiritual hasta la médula, pero la típica expresión pentecostal, desde que llegué sentí la presencia de Dios. ¿Cómo que desde que llegué sentí la presencia de Dios? Porque la gente, su fórmula es Dios está en la demarcación que nosotros le llamamos iglesia. Dios está en lo cuadrangular de un templo de 4 áreas y bueno, y ese es Dios. Pero hoy en día Dios ha estado despertando en algunos el entendimiento de que ellos son el vaso de Dios y que Dios no está habitando en 4 paredes mal hechas a veces y con pocas gravas a veces y varillas y metales, de que Dios tiene un reclamo de lo que es su templo
y es este templo hecho de carne y hueso que somos nosotros, pero es impresionante de que mucha gente lamentablemente no encuentra qué hacer estos días. Hay gente bueno, señores, no saben ni siquiera cómo organizar dos coros, una oración y una palabra, porque se sienten como desconectados. Entonces, es impresionante que la iglesia que Dios quiere sacar de este tiempo es mire, me ha llamado la atención que alguien me dijo, bueno, ni siquiera lo estamos diciendo nosotros los cristianos, lo están reconociendo los medios seculares, los miles que nosotros ni siquiera estamos contando, que están saliendo de transmisiones como esta, porque Dios puso un despertar. Al principio, cuando hacíamos transmisión en vivo, Apóstol nos llamaba locos, nos decían que queríamos buscar cámaras, pero hoy en día son estas cámaras, bueno, digo esto con toda humildad de corazón, usted lo sabe, la gente que está ahí lo sabe, estamos hablando con gente inteligente, por Dios, son estas cámaras a través del medio donde Dios está llegando a alguien con una palabra fresca y una palabra diferente. Yo le dije a los pastores este miércoles una palabra que yo recibí del Señor y a mí me sacudió esa palabra porque en su momento yo ministré esa palabra también y yo hablé de una pausa divina y hablé de una pausa. Yo creo que Dios le puso un pausa a esto. Yo encuentro que en la Escritura hubo un momento donde Dios pausó. La Biblia enseña, he escuchado mucha gente, escuché a una persona y lo voy a decir con mucho temor y temblor, pero escuché a una persona decir, es que Dios no se ha alejado de Venezuela, Dios está aquí sentado en su trono. Y yo, con todo respeto a los venezolanos, que los amo profundamente, para mí eso es una mentira, porque un país que está gobernado por brujos y por brujas, donde su presidente todos los días se baña con sangre de niños y bebe sangre de niños, donde el ministro de educación es un brujo, donde toda la gente del gabinete del presidente Maduro, bueno, del señor Maduro, son brujos y son gente atada por toda la brujería de Cuba. No me venga a mí a decir que Dios está en control en ese país. Eso es una mentira pero muy aberrante. Entonces, yo estoy convencido que hay pausas divinas en la tierra. El problema es que nos hicimos muy profesionales del púlpito. Yeah. Nosotros sí sabíamos a la hora que la botella de agua se caía. Nosotros éramos buenos para decirle a fulano, usted canta, usted hace esto, usted hace lo otro, usted aquí, usted allá, esto y lo otro. La secretaria, el que recauda los diezmos, las ofrendas, papá. Nos hicimos profesionales, pero parece que perdimos esencia. Y retorno a la palabra esencia. Perdimos esencia, ¿por qué? Porque yo creo que Dios nos estaba llamando otra vez a reunir a nuestros hijos y a orar con ellos otra vez en casa, porque son muchos años que no orábamos con nuestros hijos en casa. Si usted mira, la gente está comiendo y la gente lo que está es chateando, la gente ni siquiera tiene decencia para poder comerse un almuerzo decente, un desayuno o una cena. Entonces yo creo que en esta pausa lo que Dios estaba diciendo era, hey, yo estoy cansado de esto, me cansé de toda esta bulla. Yo creo que hay gente que está en un problema muy grande, amado Natanael. ¿Por qué? Porque yo creo que hay gente que tenía una agenda muy repleta. Yo se lo dije a los pastores. Yo se lo he dicho a los pastores por los últimos 7 años, aprendan a ahorrar, aprendan a ser buenos administradores, pero el problema es que hemos vivido en el derroche de cuál es el último bolso Prada, cuál es el último bolso que está en el mercado de Michael Kors. Yo quiero saber cuál es el último zapato Gucci que está saliendo. Yo quiero saber cuál es el último traje que ponen en Zara, porque todos los fines de semana hay que estrenar. Y entonces los ministros estrenan, aunque 4 hermanitos ni siquiera se pueden poner una camisa nueva, ni siquiera cada medio año. Entonces parece que el ministerio se volvió en una fantasía donde nosotros lo único que nos movía era sencillamente el protocolo humano, pero no el protocolo divino. Entonces yo miro que en esta pausa divina, a mí me escribe gente, Natanael, a mí me escribe gente de los 5 continentes, pastores que me han escrito llorando. Un pastor de una iglesia que tiene más de 600,000 personas en la India, tiene como 660 y algo de miles. Ese hombre me llamó llorando.
Ese es un hombre que cuando él se levanta y levanta las manos, multitudes caen al suelo. Ese es un hombre que en sus cruzadas de milagros, son cientos de milagros, pero él me llama llorando y él me dice, ¿quieres que sepas algo? Yo me acostumbré a vivir en la acción y la manifestación de los dones, pero en este tiempo de estar en mi casa me di cuenta que mi vida de oración estaba muerta. Me di cuenta que yo no sabía lo que era ayunar hace mucho tiempo. Me di cuenta que yo no sabía lo que era pararme en la madrugada a buscar el rostro del Señor como si fuera un niño. Me di cuenta que la gente tiene un respeto por mí porque yo les he presentado a ellos una imagen, pero no es la imagen correcta. Entonces me di cuenta que la razón por la que muchos de mis hijos no quieren congregarse es porque mis hijos se dan cuenta quién soy yo en la realidad. Entonces aquí sí hay esencia, allá afuera no la hay, porque allá afuera lo que hay es una apariencia que se le ha vendido a la gente. Y entonces yo le decía a ese pastor hindú, yo le decía, bueno, yo creo que es una oportunidad única que Dios nos está dando. Y la oportunidad única es que Dios nos jaló las orejas, pero suavecito. No nos jaló las orejas muy duro, nos jaló las orejas, como diríamos en buen costarricense, y retomo el verso de la Biblia, nos llamó con cuerdas de amor. O sea, no nos llamó bajo una desgracia total. Es cierto que ha muerto mucha gente, pero yo hablé con una gente entendida. Se creía que si en la pandemia que hubo con la fiebre española murieron 50 millones, se decía que en esta tenían que morir por lo menos 80 millones. Para nadie es un secreto que hay familias muy poderosas allá afuera que quieren reducir este planeta, que dicen que hay por lo menos más de 30 millones de gente que tienen que morirse a la buena o a la mala. Si pudieran matar 100 millones, los matarían. Personalmente creo que Dios se metió y Dios detuvo cosas y Dios paró muchas cosas. Es cierto que aún mueren personas, sí, pero no es la magnitud ni la cifra de lo que se esperaba. Entonces, yo le decía a los pastores este miércoles, yo creo que en esta pausa, Dios está diciendo una vez más, hey, yo me quedé afuera de los templos. Y en la figura de Apocalipsis, estoy tocando a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué? Porque el problema es que por mucho tiempo nosotros hicimos las reuniones basadas en nuestros almatismos, pero no en la realidad del Padre. Y creo que ahí ha estado el problema. El problema es que nosotros llenamos los templos de ruido, pero no el corazón del Padre, ni de adoración, ni de exaltación a Él. Yo creo que esto alguien debe de entenderlo porque verdaderamente esto trae un llamado a la atención, pero un llamado a la atención, creas o no creas, entiendas o no entiendas. De hecho, ¿qué decir de España? Yo sé que usted ha oído de España, cómo estaba la cosa, cómo España, el Dios de España se había vuelto la ciencia, la lectura. Señores, decir Dios era lo más ridículo. Usted era el peor guasón si mencionaba la palabra Dios. Sin embargo, el ver los españoles adorando desde los apartamentos, hay gente que me ha preguntado, hermano, ¿tú crees que Dios permitió esto para un avivamiento? Apóstol, yo tengo miedo de decir abiertamente, creo que Dios permitió esto para un avivamiento, porque hay mucha información circulante, tanto adversa como positiva, como negativa. La gente está manejando datos de conspiraciones, etcétera, etcétera, y todo lo que se oye y todo lo que se lee. Yo no diría que Dios permitió esto para un avivamiento, pero sí nos está avivando. Yo no diría que Dios permitió esto para la unidad, pero sí nos está uniendo. Yo no diría que Dios permitió esto para que la iglesia viera que... Una cosa es que esto de arrebato y aruñar el cielo, irse para la casa vacía, como que no nos puso bien bíblicamente, porque nuestras agendas estaban saturadas de emocionalismo. Lunes de impacto, martes de gloria, miércoles de bendición, jueves sobrenatural, sábado de gloria, domingo de resurrección, pero la gente no sabe la Biblia. Pura propaganda, pura herramienta de mercado. Sin embargo, la esencia se quedó detrás. Y es ahí donde yo necesito decirle a alguien de que Dios nos llamó a entender cuál era nuestra condición, que Dios nos llamó a vernos introspectivamente, que Dios nos llamó a ver
qué era lo que estaba pasando en nuestras casas, señoras y señores, y no nos podemos engañar. Habían cosas que estaban pasando. Aquí mismo en Estados Unidos dice Apóstol que las estadísticas de lo que es la pornografía de 25 subió en un 75% el consumo. En un 75%. Entonces yo no puedo venir aquí a la gente a decirle que tú te estás llenando el vientre de la sopita de los bobos, a decirle a la gente que todo está bien cuando las estadísticas dicen que no tan solo la gente está leyendo Biblia. Entonces nos está demostrando las estadísticas de que no tan solo está lo emocional, sino que hay cosas que están sucediendo. Señores, los divorcios se han disparado. Señores, la violencia intrafamiliar se ha disparado. Hay gente que se está divorciando en demasía porque mucha gente ni siquiera sabían ni conocían con quién estaban casados, porque su relación era de 2 horas, de 2 horas, hora y media de hablar, y ya luego me acuesto y mañana hago mi rutina. Entonces es impresionante. Digo yo, perdónenme, pero había gente que ni siquiera se conocía. Totalmente. Es impresionante de que alguien escribió por ahí que me llamó la atención. Le pedimos a Dios que nos llevara donde había necesidad, y dice el tipo, y nos llevó Dios a nuestras propias casas. Impresionante, impresionante. Y me llama la atención, este mismo domingo me invitó alguien de España. Ellos tienen una aplicación, no es la que yo conocía. Yo conocí una aplicación llamada Zoom, como para hacer estas conferencias así de varias personas. Ellos tienen una que es como tipo walkie-talkie, así como estos radios, pero es en el teléfono. Entonces tú presionas y hablas, y luego ellos presionan, hablan y contestan. La cosa es que me invitaron en esa reunión, y ahí estuve predicando, y era impresionante la cantidad de gente que estaba ahí conectada. Era impresionante ver la humillación que se escuchaba. Entonces yo creo que algo contundente, pero yo le digo una cosa, y digo esto porque yo creo que también el llamado es a la humillación, porque si vamos a volver a los templos a hacer la misma bulla, si vamos a los templos a volver a criticar a fulano, a mengano o a sultano, yo creo que esa no es la idea de Dios. Yo creo que la iglesia en estos tiempos más que nada debe prepararse para su tiempo. Yo creo que si vamos a volver es enseñarle a la gente lo que sí la gente necesita escuchar, lo que sí la gente necesita saber. Debemos decirle a la gente cuál es su condición y cuál es su llamado, porque en este sentido yo creo que hay mucho que hablarse. Yo creo que hay cosas que se deben reajustar. Yo creo que, y digo esto porque también aparte de predicador soy adorador, pero yo creo que se debe hacer un trabajo importante con los adoradores, porque todo el que canta 2 tonos ya le llamamos ministro y adorador profético. Viven profetizando cosas y ninguna se les cumple, gloria a Dios, pero bendito el Padre. Viven diciendo cosas que no tienen el más mínimo fundamento. Entonces uno dice, hay un trabajo que verdaderamente era necesario. Había algo que debía pasar para decirnos a nosotros que ni estábamos tan bien parados como lo pensábamos, que ni estábamos tan avivados ni tampoco tan hermanados como lo pensábamos. Entonces, ¿Sabes que hay algo que quiero retomar que acabas de decir que para mí es muy triste? Por ejemplo, todos los días me escriben personas que me dicen, usted tiene una palabra para mí. Y yo soy un hombre que no vendo ilusiones. Y soy muy crudo para hablar. Entonces, a cada persona que me escribe eso le digo, no, yo no tengo ninguna palabra para ti. Porque esto no es como marcar el 9-11. Porque la gente se acostumbró que en esta iglesia posmoderna, que no es ni siquiera moderna, sino posmoderna, en todos los cultos les profetizan. Sí, en todos los cultos les declaran cosas. Y yo soy un hombre que me cansé. Yo tengo 49 años, el otro año en enero cumplo 50 años, y me cansé de esta vagabundería. Me cansé, ¿por qué? Porque nosotros empezamos, por ejemplo, un movimiento gigante en una nación. Y yo recuerdo que en menos de un año teníamos 1000 personas. Y aquello iba creciendo como la espuma. Pero hubo un momento en que yo estaba en un ayuno largo y un ángel, porque era un ángel que se me puso de frente, y el ángel me dijo a mí,
tienes que arreglar el altar, porque el altar está podrido. Pero ¿cómo me vas a decir eso si es un altar donde todos los fines de semana ocurrían milagros y la música era extremadamente buena? Yo tenía en ese ministerio gente de la Sinfónica Nacional del país. Estamos hablando de unos tipos que eran una eminencia tocando. Y yo recuerdo que los llamo a ellos y les digo a ellos, el Señor me da una palabra y el Señor me dice que se queden abajo durante estos días, y ellos estaban felices porque iban a descansar, pero yo le digo a ellos, no, pero es que no es solo este fin de semana, puede ser que estén fuera del altar entre 3 y 6 meses. Wow. Entonces, por el respeto que me tienen, me miraron y me dijeron, no hay ningún problema, pastor. Un anciano se me acerca y me dice, te vas a quedar sin gente. Y yo le dije, el mismo que me dijo que los bajara es el mismo que los volverá a traer, no sé qué va a hacer él. Y yo recuerdo un ministerio poderoso, un ministerio creciente, un ministerio que estábamos en la boca de Raimundo y todo el mundo, la prensa llegaba por los milagros que ocurrían, y nosotros tratamos de mantener todo en silencio. ¿Por qué? Porque Dios nos dio una orden de que no publicáramos nuestros eventos, porque cada vez que los publicábamos, los primeros que llegaban a los eventos eran brujos a rodear los lugares, entonces como que le descubríamos al enemigo lo que queríamos hacer. Entonces, bueno, decidimos no publicar nada. Pero yo recuerdo que a los 3 meses se me cayó todo. Wow. Todo el liderazgo que yo tenía se me vino al piso. El pastor que estaba a la par mía, hasta el día de hoy está preso, porque le gustaba tocar niños y niñas. Wow. Le metieron más de 30 años de cárcel. Yo tenía otro pastor que profetizaba bellísimo, más bonito que Ronnie Chávez, y ese hombre profetizaba tan bonito y también está preso, porque estaba metido en drogas. Wow. Y yo, que supuestamente era el hombre de Dios, yo no discerní nunca eso. Y tengo la capacidad y la humildad para decirlo, porque uno no puede vivir engañado creyendo que uno es la última Coca-Cola en el desierto. Y yo recuerdo que a los 3 meses yo venía llegando de Australia y alguien fue a buscarme al aeropuerto, y cuando me monta su auto era el chico de la alabanza, el principal, un tipo alto, rubio, lindo. Y cuando vamos llegando a la casa donde yo vivía, él detiene el auto y me mira a los ojos y me dice, pastor, yo creo que la razón por la que Dios nos bajó del altar, me dice, es más fuerte de la que usted piensa. Yo le dije, ¿cuál es? Y me dijo, este chico que viene aquí atrás en el auto conmigo, somos pareja hace 7 años. Impresionante. Yo me quedé, yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo me bajé del auto y me tiré en media calle a llorar. Y lloré, y lloré, y lloré, y lloré. Gloria a Dios. Y yo le dije a Dios, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos ocurrió a nosotros? Nosotros llegábamos a los cultos y escuchando alabaré, el Espíritu Santo se derramaba. La gente llegaba a la iglesia y pasaba directo al altar y doblaba sus rodillas. Cuando usted iba a predicar en el altar, muchas veces usted sentía el altar bañado en llanto. Yo dije, ¿qué ocurrió? La gente hoy se asusta porque este muchachito brasilero sale ahora, que yo voy a omitir el nombre de él por respeto. Ahora sale que es homosexual. Sí, pero es que no es el único. Claro que no. Tenemos multitudes de gente en los altares homosexuales. Y esto Tenemos va apóstoles. Tenemos multitudes de gente con homosexualismo. A mí me llegan correos de niños violados en Colombia por homosexuales que están en los altares, que son apóstoles. Entonces yo, perdóname que me extiendo tanto, pero yo voy a la Escritura y yo encuentro que hay una mujer que da luz en medio de una tristeza muy grande, y es la mujer de Finés. Dice que cuando ella escucha que su suegro ha muerto, que su cuñado ha muerto y que su esposo ha muerto y que han muerto miles de Israel, y que no solo eso, sino que también Israel ha sido golpeado. El arca se pierde.
Dice que ella cuando pare, el nombre que le pone al hijo es Icabod, que quiere decir la gloria de Dios ha sido traspasada. Eso a mí me pone los pelos de punta, porque mira, yo tiemblo todos los días, aquí tiemblo y tiemblo y tiemblo, porque yo no quería nada con las redes sociales, pero cada vez que hago un programa y lo pongo en Facebook, nos entran 4,000. El último programa que hicieron, nos llegaron casi 7,000 mensajes de gente de muchas partes del mundo diciendo, son locuras. La iglesia tiene que despertar porque caímos en un sueño terrible. Es impresionante, pero ciertamente aquí no estamos justificando nada, sino que estamos entendiendo lo que la Biblia dice en Crónicas 7:14, segundo libro de Crónicas 7:14, porque mucha gente, bueno, especialmente hablo por mi experiencia, al igual que usted, no he ido a todos los países de Centro y Suramérica que usted ha ido, pero he ido a unos cuantos, y como he ministrado bastante, usted sabe que en Estados Unidos es un centro de la cultura, donde te encuentras gente de todo el mundo. ¿Qué sucede? Que impresionantemente para nosotros, Crónicas es una oración que se hace a inicio de un culto, en ese verso, que la gente dice, Señor, nos humillamos, sana nuestra tierra, y como que se ha vuelto un cliché, como que la gente no entiende verdaderamente lo que es humillarse. Para ellos humillarse es poner a alguien, a un tipo que mientras está orando, dice dos palabras y lo otro se la pasa soplando por el micrófono, que ni siquiera se le entiende bien por los altos parlantes. Usted sabe que la gente de Sudamérica y nuestra gente llora bastante. Y qué decir que no quiero entrar en la distinción de un solo país porque no me quiero meter en problemas. La cosa es que para la gente humillarse fue doblar rodillas y poner un sollozo. Para mucha gente significó esto. Sin embargo, es impresionante que a veces nos arrodillamos, pero el ego sigue arriba. El ego sigue de pie. Y es impresionante que humillarse no es poner sollozo y ponerse de rodillas. Porque mucha gente, yo le he visto, mire, uno de los pastores de New Jersey que más llora y que más ha engañado gente, ese tipo se la pasa la vida entera llorando. Y si te ve, te abraza y llora. A mí yo no sé cuántas veces me ha llorado. A cuánta gente más ha llorado, y digo esto con respeto, como hay gente de Georgia también que conozco que tienen la misma condición. Yo conozco un tipo que ese tipo, si no ha llorado a todos los amigos y no le ha soltado, perdóneme, baba y moco en el hombro, no es él. Es impresionante que la gente cree que eso está suscrito simplemente a un sollozo y a un arrodillarse y a un poner cara flácida y una cara dramaturga, pero ciertamente no. La Biblia dice, es si mi pueblo se humillare, pero dice, porque no es que esto queda ahí como que en ponte en cara de sollozo, esto tiene que ver con reconocer la condición. O sea, ¿tiene el pueblo que humillarse? ¿Tienen los pastores que humillarse? ¿Tienen los adoradores que humillarse? Entonces Dios responde que sí, porque Él dice si se convirtieren de sus malos caminos. Entonces sí hay que humillarse, porque hay malos caminos que la gente no se convierte. Señores, apóstol, yo he visto gente que viven llorando siempre. Y a veces tú dices, oye, esta vez lloró como nunca. Esta vez iba a cambiar. Pero señoras y señores, mientras más lloran, mientras más, bueno, una vez el pastor Tomás Novoa, digo esto rapidito, no me quiero extender demasiado porque quiero pasarle, pero una vez el hermano Tomás Novoa, él tenía una madre que él tenía una hermana que cuando su madre estuvo viva, ella no le dio atención, ella no hizo nada por su mamá. Sin embargo, el hermano pastor Tomás Novoa, ay Dios mío, dije el nombre, pero esto es algo sano, ¿ves? Pero el hermano Novoa, ay Dios, perdone, Dios mío, impresionante. El hermano Novoa dice, eso fue, bueno, está bien, él lo dijo público también. Dice él, en el velorio, esta era la que más lloraba. Dice él, no, en un momento la agarré por una mano, la metí entre un cuarto y le dije, déjanos llorar a los que verdaderamente hicimos algo por ella. Entonces, a veces resulta que hay gente que ha llorado mucho,
pero ya se ha vuelto como su línea de desarrollo, pero no ha habido un cambio. Y yo creo que la humillación que Dios nos está llamando a hacer es una humillación pura. Es una humillación que no tiene que ver con el espectáculo, pero tiene que ver con tu conexión con Dios. El Espíritu Santo trató conmigo, apóstol. Yo le pedí a Dios y le decía, Dios mío, trata conmigo, habla conmigo. Yo estoy esperando que me va a dar algo anhelado. Yo estoy esperando que me va a decir algo para yo sorprender a alguien, a impactar a alguien. Y oiga lo que me dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me dijo, sientan dolor por su pecado. Me dice, sientan dolor por su pecado, porque es la única manera de ser libre. Dice él, cuando el pecador siente el dolor apropiado a su falta, entonces recibe la completa liberación. Porque es que hay gente que dice, Señor, me arrepiento. Es más, yo he visto gente que haciendo algo malo, yo he visto gente que burlándose de otros, dice, ay, Señor, perdóname. Destripé al pastor Ramírez, dije de él lo que quise y lo que no quise. Digo, ay, Señor, perdóname. No, el Señor conoce, hermano, el Señor conoce. Y hasta se ríe. Es como que verdaderamente no hay un verdadero dolor por la ofensa. No hay un verdadero dolor por el pecado. Nos volvimos dramaturgos, nos volvimos gente dramática y verdaderamente no le dimos la cara. Nos fuimos con cara descubierta ante la presencia del que todo lo puede, porque me llama la atención que mientras Pablo hablaba del pecado que moraba en él, el indolente habla del pecado que mora en el otro. Me llama la atención que mientras Isaías dice, yo soy hombre muerto, esta generación dice, fulano está muerto, fulana está muerta, pero el que está en contacto con la verdadera presencia, wow, Dios mío, siempre hay una condición de flaqueza. Siempre uno se siente débil, aunque ante los hombres uno esté hermético, aunque ante los hombres uno esté inmutable. Estar en esa presencia, wow, Dios mío, es la radiografía instantánea. Ir con él es una exposición rápida, es un resultado de inmediato, y es por eso que volver a él es lo que nos va a volver a la vida de esencia, de cambio, porque sin él no habrá cambio. Sin él, mire, le digo una cosa, y hay gente que no le gusta cuando uno dice esto. Hay gente que la posición que adquirió le reforzó la arrogancia. Hay gente que el darle el micrófono, por eso dice la Biblia que no conviene la altilocuencia al necio. Hay gente que mucha gente lo alabó, hay mucha gente que lo aduló y ellos se creyeron los absolutos de la palabra. Y sin embargo, gente de sabiduría se queda mirándolo y dice, óyeme, este tipo habla como que tiene propiedad, pero no está diciendo ni un fideo. O sea, entonces hay una esencia pura de Dios, que es lo que Dios nos está llamando a recobrar. Y yo creo que estos son los tiempos donde el Espíritu de Dios va a ser una acepción entre lo genuino y lo no genuino. Señores, ya yo me cansé de que alguien le llame profecía a sus buenas intenciones que tiene para un tipo, para una tipa. Gente que nunca oyó a Dios, gente que nunca tuvo una referencia divina. Señores, es impresionante que los profetas de Dios tienen algo que decir que no siempre va relacionado con lo que la gente quiere oír. Yo me recuerdo, yo vi un video por ahí, Pastor Ramírez, donde usted decía que el presidente de Venezuela iba a morir. ¿Fue eso cómodo para usted? Todo el mundo le mandó un aplauso. O vamos a ser honestos, gente suya que era amiga suya, incluso venezolana, que quizás tenía un agrado en este hombre, le escribió cositas bonitas. No, a mí me trataron de lo peor, hermano. De lo peor. Un impedimento de entrada. No, y la cantidad de atentados de muerte pagados por ministros, no ministros del gobierno, ministros de Dios, pagados. Me pusieron 500 novias que yo nunca las conocía ninguna, que nunca supe nada de eso. Me hicieron una fama de adúltero, de no sé qué, hasta dijeron que tenía no sé cuántos muchachos regados.
las peores cosas que yo podía decir. Se metieron con mis hijas, se metieron con mi familia y todo porque la gente decía, por una profecía que Ronnie Chávez le había dado a Chávez, que le dieron, Chávez con Chávez se encontraron, le dieron una muy buena ofrenda, y entonces Ronnie dijo que Chávez era el Ciro del siglo XX, o del siglo XXI, perdón, y que Dios había levantado a Chávez. Es más, usted va a Venezuela hoy y usted encuentra predicadoras como Dina Santamaría, que para ellas Chávez y Maduro son lo más grande de la tierra y no están pactados con el diablo, son llenos del Espíritu Santo. Y usted dice, pero esa hermana Dina, ¿será que algún día Dios le habló? Pues yo no lo sé. Lo único que sé es que hay gente que hasta el día de hoy está aturdida por el diablo con el gobierno. Yo quiero rescatar dos cosas. La primera es que cuando uno es nuevo, a veces uno hace oraciones que uno no tiene idea de que Dios nunca las olvidará. Lo segundo es que Dios no conoce bromas, porque Dios todo lo que tú le dices lo agarra en serio. Entonces yo recuerdo que recién convertido al poco tiempo, como a los 3 años, yo entré a un ayuno largo, porque en ese tiempo lo más grande que teníamos nosotros en Latinoamérica era Gigi Ávila, hablar de Jorge Rasky, estábamos hablando que eso era muy grande en Latinoamérica, y eran los referentes en ese momento. Hablar, por ejemplo, de un Jimmy Swaggart en Estados Unidos era algo muy grande, Billy Graham, era gente tremenda, pero para nosotros era Gigi Ávila. Entonces, como yo escuché que Gigi Ávila había ayunado 40 días o 41 días, yo me metí en un ayuno largo de 40 días, casi me muero. A mí no me fue tan bien como a Gigi Ávila, pero a mí me fue muy mal, casi me muero. Pero Dios me ayudó. Y recuerdo que en ese ayuno, una noche, así literalmente el Señor se me puso de frente y me dijo, pídeme 3 cosas, y lo que me pidas yo lo haré. Pero sé sabio, me dijo. Yo nunca en mi vida había estado frente a algo así. Y yo lo miré y le dije, que nunca pierda el temor. Número 2, si un día tú ves que yo me desvío del camino, no importa que yo pierda lo que sea, pero que yo no pierda mi alma, Señor. Y vuélveme a enderezar. Y número 3, que yo nunca pierda la sensibilidad a tu presencia. Esas fueron las 3 cosas que yo pedí. Con los años vivo en Estados Unidos. Dios me da una congregación poderosísima, una congregación que iba creciendo a miles. Teníamos iglesia en diferentes partes de Estados Unidos, iglesia en otros países, también otros continentes. Pero hay un momento en Estados Unidos donde se empieza a decir que yo era posiblemente, si no el mejor, era uno de los mejores predicadores de Estados Unidos. Era invitado a predicar donde Kenneth Copeland, fui a predicar donde T.D. Jakes, fui a predicar donde Rod Parsley, fui a predicar a la iglesia Joyce Meyer, fui a predicar a la iglesia de Benny Hinn en Orlando. O sea, yo era un tipo que tenía un currículum bastante elevado. Pero descubro con el tiempo que eso me estaba dañando y que ya yo me creía como que yo era la monedita de oro. Entonces, de la noche a la mañana llega un hombre y Ministerios Unidos está repleto. Tenemos una convención gigante, hay miles de personas, y ese hombre me mira y me dice, lo que hoy tienes, en un mes no lo tendrás. Y dice el Señor que todo lo que sostiene tus pies te será quitado, porque el Señor dice que Él recuerda lo que tú le dijiste aquella vez, que si tu corazón se estaba desviando, que no lo permitiera, que te quitara lo que fuera, para que volvieras otra vez al camino. En un mes yo recibo amenazas de muerte y entonces yo decido regresar a Costa Rica solamente de vacaciones. Vacaciones sencillas, armé una agenda en iglesias muy grandes en Costa Rica y claro, venía a predicar y era una locura. Pero cuando intento regresar a Estados Unidos, me doy cuenta que me han demandado y me han puesto 3 causas, que son 3 felonías. Pero yo digo, pero ¿cómo me pueden demandar si yo ni siquiera estoy en el país? Y yo podía probar por el sello en el pasaporte que la fecha que me están demandando era toda una mentira, porque yo no estoy en el país. Cuando busco un abogado me cobro un disparate de dinero, a mí me han hackeado, me han agarrado la firma, me la han, ¿cuál es la palabra que se usa para eso? Me han falsificado la firma, me han vaciado cuentas, me han hecho de todo y me doy cuenta que no puedo regresar a Estados Unidos.
Cuando no puedo regresar a Estados Unidos, empiezo a llenarme de amargura. Pero recuerdo que unos días después, un hombre llega a mi casa, un hombre humilde, con zapatos viejos, con una ropa sucia, es un campesino. Es un campesino que conoce mi familia, pero es un hombre de Dios. Y llega a la casa, ni siquiera dio los buenos días ni nada, solamente preguntó dónde está Rafael Ramírez. Como mi papá, Rafael Ramírez, también, papá salió y le dijo, sí, don Rafael, pero no es usted, necesito al otro, al profeta. Entonces yo salgo y me mira y me dice, así dice el Señor. Tú le dijiste un día, en esta misma casa, un ayuno de 40 días, que el día que él viera que tu corazón se estaba desviando, que lo enderezara. Dice Dios que eso fue lo que hizo contigo. Y yo caí al piso pegando gritos. Y eso me sorprendió. Mucha gente no lo entendió, pero no importa, Dios y yo lo entendemos. Después empieza el ministerio a volar. Empiezo a ministrar en estadios gigantes y a ministrar en estadios gigantes. Yo caminaba con 20 guardaespaldas que me rodeaban todos. Era un tipo muy famoso, me daban ofrendas grandísimas de miles de dólares. Y yo recuerdo que entraba por una puerta, salía por la otra, no saludaba a nadie. Estoy ministrando en un país en Sudamérica, en un lugar gigante, han quedado como 4,000 personas afuera, y en ese momento veo un anciano. Y cuando el anciano se me pone de frente en el altar, yo tengo una visión, y la visión veo un árbol grande, 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 pero las ramas se desgajan y los frutos llegan a esta altura de la tierra. Y los niños venían gateando, agarraban fruto, comían y salían corriendo. Ya eran niños, ya no eran bebés. Habían frutos a esta altura, venían niños de escuela, comían, salían corriendo, eran jovencitos de colegio. Venían chicos de colegio, comían, eran ejecutivos de empresa. Venían ejecutivos de empresa, comían, eran presidentes, eran reyes. Y yo no entiendo. Entonces yo le pregunto al anciano, le digo, ¿qué es esto? Él me dice, ¿entiendes? Me digo, no. Me dijo, ese árbol eres tú. Si no tuerces el camino, pero está torcido tu camino otra vez. Me dice, el Señor quiere que seas un árbol grande, pero con frutos bajitos. No vuelvas a caminar más con guardaespaldas, porque el Padre aborrece eso. Si Jehová no te cuida a ti nadie podrá salvarte la vida. Entonces yo tomo la agenda que tengo en mis manos y llamo a mi coordinador y le digo, ¿cuánto tenemos lleno? Me dice 1 año y 7 meses. ¿Dónde vamos a estar? Y él me menciona todos los países y él menciona la cantidad de dinero que voy a recibir, que era muchísimo dinero. Y yo recuerdo que yo lo miro a él con lágrimas y le digo, Dios quiere que yo haga lo que los famosos nunca han hecho. Y él me miró y me tocó y me dijo, ¿usted está loco, pastor? Le dije, no. Y recuerdo que rompí la agenda. Llamé a un pastor de Colombia y le dije a ese pastor de Colombia, pastor, usted me ha invitado muchas veces a ir a predicar donde usted. Yo quiero ir, le dije. Yo voy a pagar mi boleto de avión. Pero yo no tenía idea, mi amado siervo el Señor. Natanael no tenía idea para dónde iba. Caminé como 9 horas. 9 horas por entre la montaña. Esa noche dormí a la orilla de un árbol gigante. Habían como unos 200,000 zancudos colombianos felices porque se iban a comer un costarricense vivo. Yo amanecí picado en las orejas, la nariz, la cara, amanecí picado todo de zancudos. El día siguiente me di cuenta que había gente esperando para escuchar al hombre de Dios. Pero el hombre de Dios solamente se comió una sopa Maggi fría, que no tenía ni aceite, con poquita sal. Y yo recuerdo que me fui a bañar a una quebrada, ya un rito chiquito que bajaba, con una cosita así sacaba agua y me bañaba. Yo acostumbrado a estar en suite presidencial. Pero yo no había renunciado a eso porque yo había pecado, no. Renuncié porque Dios me dijo, es tiempo de humillarte. Y recuerdo que cuando empecé a bañarme en ese lugar, el Señor empezó a hablar conmigo. Y el Señor me dijo, ¿tú crees que tú eres más siervo mío porque tú dormías allá arriba, porque viajabas en primera clase, que este anciano que usa unas botas de hule, que no sabe lo que es ponerse un perfume fino, que nunca en su vida estuvo en la Quinta Avenida, ni entró a la tienda Louis Vuitton para comprarse algo? No, tú crees que tú eres más que él porque tú usas una correa
correa original que vale $650, porque te pones unos zapatos que valen 3.500 euros. No, tú estás equivocado. El ministerio no es esto. Y yo recuerdo que no podía bañarme porque yo lloraba y lloraba y lloraba. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y empecé a ir a los lugares donde los famosos no van. Empecé a dormir en el suelo. Yo no estaba acostumbrado a eso. Yo toda mi vida vestí bien, toda mi vida usé zapatos buenos. Perdona, Natanael, que me estoy extendiendo. No, no, sí, Toda la vida yo me acostumbré a eso, pero de repente yo nunca imaginé que hoy yo podría tener varios miles de pastores que me escriben todas las mañanas, porque no ven a un hombre arrogante, porque no ven a un tipo vanidoso ni creído, porque ven en un hombre a alguien que fue procesado. Y yo definiría y termino con esta palabra. La Biblia dice, o la Escritura dice, que hubo una noche en que Jacob luchó con Dios y dice que Dios le descoyuntó el muslo. Y yo podría decir lo siguiente: no confíes en un hombre que al caminar no se le note que ha luchado una noche entera con Dios. Hay que tener cuidado. impresionantemente, impresionantemente. Yo cuando veo la humillación en la Biblia, la veo de dos modos y le veo dos tonos. Un tono voluntario necesario y otro tono que tiene que ver con lo impuesto, porque la humillación nos conviene a todos. Mira, me llamaba la atención lo que dice Santiago. Santiago dice, hablándole a los pobres, dice que eso es Santiago 1:9, dice que el hermano que es de humilde condición, que se goza en su exaltación. Pero dice que el que es rico, entonces que lo haga en su humillación. Entonces, aquí como hay una balanza de Dios, donde Dios nos está enseñando de que hay una necesidad. O te la suministras o te la aplico. Entonces muchas veces Dios cierra los caminos para que el hombre vuelva a entender su condición. De hecho, esta cuarentena algo ha hecho, más bien, perdón, este virus algo ha hecho que se ha llevado a pobres y a ricos, negros y blancos, analfabetos e intelectuales. Yo le decía a alguien y le decía, no es un acto de rebeldía lo que le digo a ustedes. Le dije yo, pero si este virus me llegara a dar, digo yo no fuera al hospital, porque los mismos científicos han dicho que no hay cura. ¿Y para qué voy? Para que me eliminen más rápido. Entonces, de pronto este virus ha puesto a gente, yo creo que cuando viene una hora en el live se cae. Yo creo que si se cae tenemos que volver, creo. Bueno, la cosa es que este virus ha sentado a la gente en el mismo banco, al blanco como al negro, al pobre como al rico, al analfabeto como al intelectual, o al iletrado como al intelectual, y lo ha puesto y le ha dicho, mira, tú lo que eres hombre. Tú lo que eres hombre. Entonces, todo el método ha fallado. Aquí Dios ha cerrado corporaciones. Si tú crees que, como decía TDJ, si tú crees que la corporación es la respuesta, pues te cierro la corporación. Si tú crees que la escuela es la respuesta, te cierro la escuela. Si tú crees que es el negocio, te cierro el negocio. Tú crees que es la iglesia, pues te cierro también la iglesia. Porque tú tienes que verme a mí. Dice él, yo sé cómo traerte a tus rodillas. Yo sé cómo devolverte a tus debilidades y a tus flojeras para que puedas entender que tú eres dependiente. Cuando yo veo en la Biblia humillación, veo varias cosas. La veo como entender la condición, la veo como bajarle al ego, pero sobre todo la veo como entender la dependencia. Y aquí hay gente que tiene que entender la dependencia, de que aquí, óigame bien, aquí nadie puede caminar solo, de que aquí nadie puede subsistir solo. Es más, hay gente que si Dios la dejara a su propio estrés y a su propia rutina, la rutina lo matara. Yo tengo un amigo policía, que él es policía en Nueva York, y me dice impresionantemente, yo que me sentí tan fuerte, yo que me sentí tan preparado, dice él, no puedo creer que tengo ataques de pánico. Dice él, nadie me hizo nada, sin embargo la rutina es lo que me dice el médico que me está matando. Y es impresionante que
hasta tu mismo sistema, si no lo sabes manejar, pudiera acabar contigo. De manera que uno debe preguntarse, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Es más, señoras y señores, me impresiona ver que en mi vida, en lo que más yo me sentí más inteligente fue lo que más fracasé. Y entonces me vi frustrado por el orgullo, por no crecer en algo que yo entendí que eso era lo que verdaderamente iba a surtir resultados. De manera que cuando voy a Dios, entonces me veo creciendo en áreas que no las planeé, pero que pertenecían a Él. Entonces como que el hombre es incapaz. El hombre es incapaz y lo que he visto que el hombre lo que tiene es una licitación, un permiso divino para hacer lo que Dios le permite ser. Yo creo que lo que adquirimos son permisos de la eternidad, Dios dejándonos hacer o ser cosas, porque hay un momento. Quedan 27 segundos, Natanael. 27 segundos, entonces, ¿qué hacemos? Sí, estamos en 20 segundos ya. Vamos a cortar y volvemos otra vez. Volvemos otra vez. Volvemos otra vez en un minuto, estamos otra vez arriba. Arriba. Okay.